¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV. Bueno, en España la desigualdad no solo está relacionada con las rentas, también con el pago de impuestos. Y hay comunidades donde, como saben, y lo saben ustedes mejor que nadie, se paga más que en otras. Y esto no es nuevo, no es una noticia porque evidentemente se conocía. Pero no deja de ser injusto e impopular que unos ciudadanos paguen más impuestos que otros en función del territorio donde residan. Ahora se están movilizando las gentes de manera bastante contundente e importante contra impuestos tan injustos como el llamado impuesto a la muerte, o sea, el de sucesiones, que dependiendo de donde uno reciba la herencia, hay familias que ante la imposibilidad de pagarlo han tenido que renunciar a esa herencia. Ha pasado, por ejemplo, en Andalucía, sobre todo también en Asturias, nos contaba Clavelina García el otro día que esa situación también se está dando. Hay comunidades donde esas protestas y movilizaciones contra el impuesto son cada vez más frecuentes. Así que con el economista Daniel Lacalle hoy abordaremos estas situaciones y otros temas de interés que el día nos ha dejado y que ya les presento a quienes van a debatir y comentar en las próximas 2 horas y media. Jaime González, buenas noches. ¿Qué está usted mirando? Vamos a ver. No, estaba viendo lo que está viendo usted. Estaba viendo cuál es el artículo de la Constitución, ese que dice que todos los españoles son iguales a la ley y tienen los mismos derechos y obligaciones. Pues eso es el artículo 14. El 14, y esto del impuesto de sucesiones quiebra de raíz el principio del artículo 14. No es verdad que todos los españoles seamos iguales ante la ley, ni que tengamos los mismos derechos ni las mismas obligaciones desde el momento en que un señor que vive en Andalucía, tierra maravillosa, tiene que pasar por caja y ante un mismo caso un señor de Madrid está exonerado de pagar impuestos. Pues que venga Dios y lo vea. Así es, que decía un amigo mío. Por cierto, Paco Rosell, que yo creo que tú eres el andaluz adoptado, yo soy el titular, pero tú eres el que mejor conoce nuestra tierra porque has vivido, está viviendo todavía. De hecho, vives permanentemente allí. Y además has dirigido el Mundo de Andalucía y has conocido de primera mano la situación política, social y, antes Diario 16 y económica. Y antes Diario 16, efectivamente. Así que hoy vamos a hablar de Andalucía, que es el día de nuestra comunidad, de nuestra región. 28 de febrero, ¿no? Se está celebrando todavía, quedan todavía 2 horas de Día de Andalucía. Tiempo tendremos para echar un vistazo a la realidad andaluza, ¿no? Y así nos das tú tu opinión. ¿Cómo puede mejorar la situación? Si es que se ha llegado a donde ya no se puede mejorar, no sé. Yo a veces me pregunto, digo, ¿hay alternativa a lo que se hace en nuestra tierra? A lo mejor no hay. Y esto es lo que nos toca. Bueno, como yo parto de que no hay maldiciones divinas, sino que realmente muchas veces la mejor riqueza de las naciones son los buenos gobiernos, pues ahí está la clave para mejorar la propia situación. Pues luego te ahí tenemos una tierra muy rica como Venezuela, que está como está, y una tierra pobre en recursos como Holanda, que funciona estupendamente. Y Andalucía es una tierra riquísima. Exactamente. Porque tenemos muchos recursos, hay que aprovecharlos. Bueno, a Andalucía le pasa un poco aquello que decía Stefan Zweig, el austríaco, el gran conocido austríaco que murió precisamente en Brasil. Uno de sus últimos libros dijo, Brasil, el país de futuro, ¿no? A Andalucía le ocurre un poco eso, que es la tierra porque tiene muchos recursos, un potencial enorme para ser una tierra de futuro, pero el futuro se aplaza inevitablemente y no termina. ¿Quién dijo aquello de que era la California de Europa? ¿Te acuerdas? Bueno, ese fue un lema que trató de adoptar José Rodríguez La Borbolla, expresidente de la Junta, con motivo de un viaje que hizo a Estados Unidos. Y realmente, pues sí, puede ser la California perfectamente, puede ser la Florida de Europa, es decir, muchos, porque tiene cualidades en uno u otro terreno para poder ser una tierra que tiene la extensión de Portugal, tiene el mismo número de habitantes de Holanda, que está entre 2 continentes. Y bueno, pues yo creo que es un potencial extraordinario, es cabeza de puente entre dos continentes. Sobre potenciales extraordinarios quiero contar una anécdota. A principios del siglo pasado, allá por 1900, a los antecesores de la ONU, que era la Sociedad de Naciones, les exigieron hacer un trabajo muy prolijo y muy arduo sobre cuál sería el país más rico del mundo 100 años después, es decir, en el año 2000. Y los técnicos de la Sociedad de Naciones se pusieron por aquellos años a hacer números, veían cuáles eran las riquezas de los países, lo proyectaban con 100 años vistas. ¿Y sabéis cuál era el país que decidieron los técnicos de la Sociedad de Naciones de entonces que iba a ser en el año 2000 el país más rico del mundo?
¿Cuál? Argentina. O sea que... ¿Qué vino? En la bola de rapel, ¿no? Pero si la Sociedad de Naciones no fue ni capaz de presagiar lo poco que iba a durar, pues figúrate a los demás. Bueno, a ver, Cristina Alberdi, buenas noches, Cristina. Buenas noches. Tú has venido muy preocupado hoy con el tema de los estibadores, sí, esa huelga de los estibadores. Ese tema me preocupa Y te pregunto muchísimo. yo, pero a ver, ¿por qué te preocupa, Cristina? Bueno, pues me preocupa porque efectivamente es un monopolio y efectivamente hay una situación muy específica para ellos y tal, pero funcionaba y es una cosa que funciona. Las cosas que funcionan más vale no cambiarlas. Y estaba funcionando y los puertos españoles son muy potentes. La mayoría de nuestras, un 80% de las exportaciones y de las importaciones dependen de los puertos y la verdad es que me parece que es bastante grave que nos haya multado la Unión Europea, que también ha multado a Bélgica y otros países de la Unión Europea, y que, claro, no podemos salir de la situación porque no se llega a un acuerdo y encima los partidos políticos no apoyan al gobierno cuando el gobierno está atado de pies y manos con el tema. Pero yo quería decir algo sobre Andalucía, luego ya si quieres hablamos más de los activadores. Después tendremos tiempo yo soy andaluza de nacimiento, nací en Los Rosales, al lado de Villanueva del Río y Minas, partido judicial, al lado de Sevilla, en una fábrica de azúcar. Y aparte me siento muy cercana y muy, bueno, pues muy vinculada a Andalucía, pero es que habláis del futuro de Andalucía. Yo diría que Andalucía ya es hoy una gran región y una parte importantísima de España y que desde luego no podemos, que va a mejorar o que por supuesto tiene que mejorar, sí, pero que no es una parte de España atrasada ni una parte de España que tenga nada que envidiar a otras. Hombre, tiene un índice de paro mayor, en fin, hay una serie de elementos que se pueden analizar, pero Andalucía tiene una potencia extraordinaria. Pues fíjate si podemos abrir un debate interesante. Pues, Martu Garrote, tú también tienes ancestros andaluces, ¿no? Buenas noches. Mis ancestros son extremeños. Ah, leches. Mi madre es extremeña y mi padre es riojano. Lo que pasa es que yo soy andaluza. Pensaba, fíjate que eras... No, andaluza de corazón. No, lo que sí me gustaría decir es que, como dice Cristina, desde el año 2015 para acá, trimestre tras trimestre, Andalucía está a la cabeza de la creación de empleo. Luego, es una tierra rica que bien gestionada da sus frutos. Es verdad que partía de un atraso histórico y que hay que mejorar muchas cosas, pero que de hecho ya están en ello. Están en la cabeza en trasplantes, están en la cabeza en investigadores, están en la cabeza en muchas cosas. Lo que pasa es que es verdad que como tiene ese dato histórico de paro que lastra mucho la economía, es fácil atacarlo por ahí, pero insisto, desde el año 2015 para acá, trimestre tras trimestre de la EPA, Andalucía en la cabeza de creación de empleo. Pues tiene que correr mucho porque sigue siendo de las regiones europeas que más paro tiene. Parte de muy atrás, pero la realidad es que los dos últimos años están siendo mejor que otras. Que han supuesto 35 años de autonomía, realmente Andalucía no ha cambiado, no ha aminorado la diferencia con respecto a las otras comunidades autónomas. Eso es lo que hay que mirar. Que Andalucía ha mejorado, claro, como todas las regiones, pero lo que hay que ver si se ha reducido la brecha. Y esa brecha no se ha reducido. No se ha reducido desgraciadamente en paro. Los informes PISA están ahí, vemos un poco el funcionamiento de las propias instituciones, cuál es el grado de corrupción, la comunidad autónoma que más impuestos tiene. Es decir, que hay muchas cosas que solucionar y que realmente, efectivamente, Andalucía tiene un potencial enorme, sin embargo, tiene gobiernos que están suponiendo un lastre. No, bueno, luego comentamos. Chani, voy a seguir saludando, que si no, no llegamos al final. Cataluña le gana. Chani es alcarreño. Castellano alcarreño, castellano manchego alcarreño. Buenas noches. Ya por eso digo que... De todas formas, Antonio, como dicen los de Cádiz nacen en cualquier parte del mundo, los andaluces nacen en cualquier parte del mundo, incluso en la Alcarria. En la Alcarria y los alcarreños siempre hemos sido muy bien. Y también Margarita Sánchez. Buenas noches, Margarita. Buenas noches. Luego abriremos el debate sobre Andalucía. Claro, pero respecto a la tierra de origen de mi compañero, una vez que te llamé castellano-manchego, me dijiste no. Eso no. Manchego. ¿O manchego solo? Es que yo soy de la parte de Castilla. Que no es la Mancha. De Castilla la Nueva, es Castilla la Nueva. No, es que continuamente se ha quedado, dice, pues, manchego. Yo, por cierto, son mis hermanos. Pero yo no soy castellano de... Tengo que darte recuerdo de nuestro amigo Angelito Millán, de la Ponderosa en Cuenca. De la Ponderosa Cuenca. Es un sitio fantástico. Ese ya es vecino. Sí, ese es vecino. Ahí ya entramos en paisanaje.
Bueno, señores, vamos a hacer entonces una pausa, no sin antes saludar a Javier de Hoyos. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Creo que el barómetro tiene que ver con esto de los impuestos, ¿no? Así es. Pues venga, adelante, venga, plantéalo. En determinados casos se llega a ver diferencias incluso del 70% entre comunidades autónomas. Por eso nosotros queremos preguntarles si ustedes consideran que deberían de ser los impuestos iguales en todas las comunidades. Es decir, los mismos impuestos para todos los españoles. Al 905-855-001 si piensan que sí, o al 002 si creen que no. Pues me parece bien, una pregunta muy oportuna. Y así haríamos, creo que, pues de una forma mucho más contundente y acreditada, poner en valor el artículo 14, ¿no? El de la Constitución, que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, Jaime. ¿O no? Eso dice. De eso se trata. Pero eso es papel mojado. Bueno, por eso hemos planteado... Bueno, pero la igualdad no tiene por qué ser literal. Hay veces que para corregir... para corregir las desigualdades hay que aplicar políticas distintas en cada caso. Claro, y hay comunidades y desde luego en Andalucía hay que aplicar, porque son históricos, más de siglos de desigualdad, siglos de grandes latifundios, siglos en los que ha estado la población totalmente oprimida, y naturalmente que ha habido que corregir esas diferencias, y las diferencias y las dificultades de siglos no se corrigen en 35 años. Bueno, pero el empecinamiento de los errores las agravan y las consolida. Bueno, esa es la diferencia. Vamos a hacer una pausa, venga, que enseguida volvemos, que tenemos muchos temas interesantes que comentar esta noche. Hasta ahora mismo.